Te quiero hablar de Impresa, el lugar donde le damos forma a tus ideas. Las materializamos con impresiones llenas de creatividad, color y calidad. Cuidamos hasta el último de los detalles para que tu emprendimiento, negocio o empresa escale y llegue a donde tiene y quieres llegar. Contamos con un equipo de profesionales de primera, innovadores diseños y la mejor impresión. Bolsas y cajas hechas a la medida, impresión de menú y tarjetas de presentación, vinil y banners, encuadernados, sublimación de camisetas, tazas, carcasas y bolsos, y servicio de corte de vinil y troquelado, así como de impresiones láser, fotocopiado e impresión en formato ancho y mucho más. Cumplimos con todos los parámetros de sanidad establecidos en Panamá. Impresa, le damos forma a tus ideas. Y tú tampoco lo hagas. El pasado lunes llegaron secretamente a Venezuela, específicamente al Palacio de Miraflores, Carlos Oliveira Gómez dos Anjos, exfuncionario de turismo de Cabo Verde, y Fernando Gil Alves Évora, empresario farmacéutico y desde este viernes 21 de agosto, expresidente del Consejo de Administración de Emprofac, destituido del cargo a raíz del viaje ya no tan secreto. Así lo señaló este miércoles 19 de agosto el Nuevo Herald. Gómez dos Anjos y Alves Évora partieron de la capital de Portugal, Lisboa, ciudad donde está el bufete del abogado de SAAB, Baltasar Garzón, quien comanda el equipo jurídico del Grupo de Puebla, y tomaron un Gulfstream 5 privado, siglas GES 81M, para llegar 7 horas después a San Vicente y las Granadinas. De allí, según los registros públicos de vuelo, tomaron otro avión, un Citation C550, siglas YB 3344, que los llevó hasta el aeropuerto de Maiquetía. Agrega la nota que la visita de ambos personajes se enmarca en medio de los esfuerzos de Nicolás Maduro por conseguir que el país africano libere a su principal socio, el empresario colombiano Alex Saab, quien es solicitado por Estados Unidos por lavado de dinero. Aun cuando las conversaciones realizadas en el Palacio fueron sostenidas a puerta cerrada, las fuentes dijeron al Nuevo Herald que estaban relacionadas con el forcejeo diplomático entre Caracas y Washington sobre la solicitud de extradición de Saab y que la reunión duró hasta altas horas de la noche. En las conversaciones participaron no solamente Nicolás Maduro, sino que por videoconferencia también estuvieron otras figuras del chavismo, incluyendo al ministro de Petróleo Tarek El Aissami y al ministro de Información Jorge Rodríguez. Recordemos que Alex Saab, oriundo de Barranquilla, fue detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde, África, solo 3 días después de que se le fueran confiscados todos sus bienes en Colombia y tras una orden de captura internacional que pesaba en su contra por parte del gobierno de los Estados Unidos. Saab es acusado de ser uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro y está vinculado a una serie de delitos, desde el entramado de los conocidos CLAP, alimentos revendidos con sobreprecios y de mala calidad, hasta intercambio con Irán que involucra el oro por productos de gasolina para tratar de ayudar al régimen de Nicolás Maduro. Contra el colombiano convertido en agente especial del régimen venezolano, cursa una investigación por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y o importaciones ficticias y estafa en los Estados Unidos. Además, la Interpol emitió una circular azul contra Saab para facilitar su ubicación y captura en cerca de 200 países. Así lo reseña el portal antilavado de dinero. Por su parte, el portal Panam Post publicó una nota titulada Operación Rescate en Cabo Verde, vínculo entre avión incautado y africanos que se reunieron con Maduro. En la misma, el medio asocia la información ofrecida por la página oficial de las Fuerzas de Protección de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos en relación a la incautación el pasado sábado del avión con matrícula venezolana YB3441 que cargaba 18 rifles de asalto con óptica, 6 escopetas y al menos 58 pistolas semiautomáticas, más $20,000 en efectivo y $2,618,000
en cheques endosados. Una fuente dijo al Pan Am Post que el dueño del avión es Gregory Méndez, uno de los dos pilotos detenidos en Fort Lauderdale, que recibió el activo por parte de Alex Saab en un traspaso. Para el portal es evidente la vinculación de Alex Saab con el avión incautado en Florida y con los dos caboverdianos que se reunieron con Maduro, y el hecho de que ambas partes hubieran coincidido en San Vicente y las Granadinas despierta varias inquietudes. Una de ellas, ¿para qué eran las armas? ¿Se preparaba un operativo armado de rescate a Alex Saab? Termina el artículo citando. Para hablar de este tema, No Callaré recibe a los colegas Antonio María Delgado del Nuevo Herald y Orlando Avendaño del Pan Am Post, autores de los artículos a los que hemos hecho referencia. Bienvenidos. Un placer tenerlos y voy a empezar de lleno con la pregunta. No sé, me lo contesta el que quiera. ¿Cuánto puede costar? Creo que esta va a ser para Antonio María. ¿Cuánto cuesta un vuelo de esta naturaleza, Antonio María? Desde Lisboa hasta San Vicente y desde San Vicente otro avión hasta Venezuela y después de vuelta. ¿Cuánto cuesta eso más o menos? Bueno, puede costar decenas de miles de dólares. Yo había escuchado esta semana un estimado de más de 100.000. No sabría decirte cuál sería la cifra exacta. Creo que te quedas corto. Sí, es posible, siendo conservadora. Sí, a mí me han hablado de mucho más. El Gulfstream es mucho más caro y es un vuelo obviamente muy largo. Es un avión más de lujo. Entiendo que cuando llegaron a San Vicente y las Granadinas, ahí cambiaron de aeronave, se montaron en un Learjet para volar hasta Maiquetía, pero el vuelo de regreso lo volvieron a hacer en el mismo Gulfstream que había salido desde Portugal. Esto fue una gira maratónica que costó demasiado dinero y entendemos que la intención era para hablar, sino negociar directamente con Maduro los esfuerzos para tratar de sacar a Alex Saab de la cárcel, más que todo evitando que sea extraditado a Estados Unidos, lo cual podría llegar a ser devastador para el régimen. Ahora, ya el gobierno de Cabo Verde ha dicho que ninguno de estos dos personajes fueron en nombre del gobierno. Ellos aclararon, sí, que no representaban al gobierno, y extraoficialmente se conoció por personas que han estado en conversaciones con el gobierno directamente de Cabo Verde, de que ellos se distanciaron incluso de este señor Carlos Jorge Oliveira, que fue director de turismo de Cabo Verde, ya no lo es, tratando de decir, bueno, este estuvo en el gobierno, pero en realidad salió de ahí hace ya algún tiempo, de manera que no nos representa. No solamente eso, Antonio María, que yo me puse ahí a averiguar quién era el señor, hay muy poca información, pero estuvo solo 8 meses en ese cargo y no salió muy bien, de paso. Entiendo que eso salió por alguna irregularidad. Es la información también que hemos escuchado en el periódico. No sabemos exactamente porque, como bien tú dices, hay muy poca información sobre él. Cuando nosotros sacamos el artículo en la medianoche del martes, habíamos colocado que era el director, porque no tenemos información de que había dejado de serlo. Posteriormente, al día siguiente, nosotros aclaramos de que es un ex director de turismo, que es un alto puesto en la isla, porque el turismo es una industria muy importante en Cabo Verde. No sabemos exactamente con quién está relacionado. También revisamos el caso del ejecutivo que es dueño de una farmacéutica en Cabo Verde. Hay notas de prensa sobre él, hablando sobre la fabricación de máscaras, por ejemplo, y se encuentra la compañía de él otorgando, vendiendo, promocionando medicamentos de diferentes tipos. Se da la impresión de que un hombre pudiente de recursos y el que haya estado en Miraflores, precisamente en el marco de todo este esfuerzo de Maduro de tratar de sacar a Alex Saab, denota de que estaba en representación de algunos oscuros fines, ¿no? Y no sabemos exactamente quién está, bueno, entendemos que quién está realmente es Maduro, pero quién estaría del lado de Cabo Verde dispuesto a aceptar favores o beneficios económicos a cambio de tratar de hacer alguna maniobra que permita la liberación del empresario colombiano. Todavía quiero seguir hurgando un poco en tu nota, pero
hay algo que me llamó la atención de lo que escribiera el Pan Am Post. El Pan Am Post dice que ellos viajaron, vamos a decir así, ligeros de equipaje y regresaron de Maiquetía con un número más grande de las maletas que habían llevado, pues. Yo quisiera que me hablaras de eso un poquito, Orlando, que nos contaras de dónde sacaste la información, cómo te llegó. Sí, bueno, eso también lo señala Antonio María Delgado en el Nuevo Herald. Quizá nosotros hacemos la precisión que ellos llevaban 2 carry-on y luego Exacto. con más maletas. Hay un tema que... Es más, yo creo que tú pones 5 maletas. 5 maletas, es correcto. Hay un tema, retomando un poco lo que dice, que creo que es fundamental, y es la pregunta con la que tú iniciabas la conversación, que es ¿cuánto cuesta un vuelo de esta magnitud? Y por ejemplo, el expresidente Pastrana hacía la misma pregunta, porque quien pagó este vuelo develaría mucho. Es decir, el gobierno de Cabo Verde se ha tratado de desentender de estos 2 individuos. Uno es un exfuncionario, pero el otro es un empresario que todavía es contratista con el Estado. Entonces, ahí habría que preguntar o insistir realmente si estos tipos no representan al gobierno de Cabo Verde y por qué, si no lo representan, se reunieron con el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, en calidad de qué los recibió el régimen de Nicolás Maduro y quién respaldó este viaje que evidentemente fueron decenas de miles de dólares. Tú sabes, a los dos, que me llama la atención, que yo manejo información que ha habido otros empresarios, digamos latinoamericanos, que han querido ir a hablar con Alex Saab y el gobierno de Cabo Verde no se los ha permitido. A mí me llama la atención que estas dos personas que tienen relaciones, así se hayan separado, pero como dices tú, uno es un empresario muy importante, si hayan podido llegar a Venezuela, salen de Lisboa, donde está la sede del ¿cómo se llama?, del bufete de Baltasar Garzón, y no haya preguntas en Cabo Verde. O sea, en Cabo Verde no hay preguntas, no hay ni siquiera preguntas de la prensa. Claro. Como tampoco las hay, por ejemplo, en Portugal, tampoco las veo. De acuerdo, es muy grave porque, por ejemplo, estos 2 individuos, es decir, ¿quién tiene la capacidad de influir en la extradición de Alex Saab? O habría que hacerse primero esa pregunta. Entonces, ¿es el gobierno, es la justicia? ¿Qué sector exactamente de Cabo Verde tiene la capacidad de influir? En consecuencia, ¿a quiénes representan estos 2 individuos? ¿Quién apoyó este viaje? Es decir, si ellos van a negociar el destino de Alex Saab, lo hacen en representación de quién. Es decir, si el gobierno de Cabo Verde puede legítimamente desentenderse, pero ¿qué hay de la justicia? Es decir, y si estos 2 individuos representan a la justicia. Entonces, ahí hay que recalcar, porque además, bueno, está el hecho de que ellos regresaron a Lisboa con más carga de la que llevaban, y también habría que preguntarse con qué regresar. Obviamente hay una responsabilidad por parte de la prensa, no solamente de Cabo Verde, sino de Europa, que está pasando en Portugal con respecto a Baltasar Garzón, obviamente. Andrés María, ¿tú tienes información por casualidad de qué había dentro de las maletas? ¿Por qué llegaron con unas maletas de más y qué tenían esas maletas? Bueno, tenemos la versión, yo no he podido confirmarla directamente, pero es muy buena fuente. Yo entiendo de que cuando estos señores llegaron a Lisboa, los estaban esperando. Las autoridades estadounidenses habían tenido información de que ellos habían pasado por Miraflores y los estaban esperando cuando llegaron. Entiendo que fueron detenidos brevemente y se les revisaron las maletas. El tema de las maletas genera mucha sospecha, obviamente, porque llegaron a Venezuela con unos carry-overs, dos maletines que te permiten tenerlo en el avión, y cuando llegaron de Maiquetía, cuando llegaron a San Vicente de Maiquetía, llegaron allá con 5 maletas procedentes de Venezuela. Sabemos que el régimen tiene una larga historia comprando lealtades y sobornando con pago debajo de la mesa. Acá en Miami tenemos el famoso caso de Antonini Wilson, el caso del maletín, donde el presidente Kirchner recibía maletines que venían de PDVSA cargados de dinero, y es una vieja fórmula que ellos emplean para tratar de garantizar
En este momento creo que no se puede descartar la posibilidad de que el régimen emprenda este tipo de táctica o práctica, precisamente porque Alex Saab es una persona que podría ser muy peligrosa para el régimen de caer en manos de Estados Unidos ante la posibilidad de que termine testificando en contra de ellos. Alex Saab montó toda una arquitectura financiera que permite al régimen evadir las sanciones y manejar el dinero que obtiene ilícitamente del narcotráfico y el tráfico de contrabando de oro obtenido a través de las mafias que controlan el sur de Venezuela. De manera que puede ser muy peligroso por ese lado, pero también por sus vinculaciones con las FARC. Entendemos que Alex Saab llegó a un momento dado a convertirse en una especie del tesorero de las FARC y maneja todas las cuentas de mucha de la riqueza que la FARC ha obtenido a través de muchos años, a través del narcotráfico y a través de estas operaciones ilícitas que maneja. De manera de Ahora, que entiendo, pero es que entiendo por lo que me estás diciendo que les revisaron las maletas y no encontraron dinero en las maletas. ¿Qué encontraron? ¿Sabes? Ciertamente, la versión es que ellos se pusieron muy nerviosos cuando fueron interrogados, dijeron que esas maletas tenían artículos que pertenecían a Alex Saab, concretamente ropa. No había dinero, que era la gran sospecha. Ahora, sabemos, o es muy difícil de creer, que esta gente viajó de Lisboa a Venezuela a buscar una maleta de ropa para Alex Saab. Vuelo costoso de más de $100,000 no se hace para buscar ropa. De manera que en realidad no sabemos qué es lo que había ahí, pero entendemos que no fueron detenidos, sino que se les permitió seguir y quedaron libres. Orlando, ¿tú por casualidad has tratado de contactar a estas personas? ¿Han hecho un esfuerzo en el Pan Am Post para ello? A los dos caboverdianos. Hemos tratado de cuadrar con periodistas en Europa, propiamente, pero yo estuve averiguando sobre estas dos personas y la verdad es que es muy limitada la información que hay, pero obviamente nosotros estamos montados a partir de la publicación del nuevo en esta información. No, yo te pregunto sobre todo porque tú haces la relación entre los dos aviones y uno era de Alex Saab. Por cierto, sería interesante hablar con Baltasar Garzón sobre esto, sobre este avión de Fort Lauderdale, que no se sabe definitivamente de quién es. Sí. El piloto dice que se le traspasó, hay otro que dice un tal de apellido Rosales que dice que ya no es de él, pero lo que sí se sabe es que era de Saab, que fue de Saab. Sí, la vinculación de Saab con el avión es explícita y por eso nosotros hacemos la relación. Es inevitable, es imposible no tratar de vincular ambos hechos que en un principio parecían aislados, parecían que no tenían una relación estrecha, pero todo indica que sí lo tiene. Porque, bueno, en principio el avión incautado, cuyo armamento se incautó en Fort Lauderdale, está muy vinculado a Alex Saab. Por ejemplo, el diputado Carlos Paparoni denunció que uno de los pasajeros principales de ese avión es Pulido, quien es socio de Saab. Se ha denunciado que un tipo llamado Roswell, algo, no recuerdo el apellido, es el propietario de la empresa que de alguna manera llevaba este avión. También se ha dicho que uno de los dos pilotos detenidos, que era piloto también de un socio de Alex Saab, que es Gregory Méndez, si no me equivoco, era el propietario del avión. Entonces hay muchos hechos que dejan por sentado que la relación de este avión, que llevaba armas, es con Alex Saab, y además está el hecho de que este avión, según la información de las autoridades americanas, viajaba a San Vicente y las Granadinas, como también viajó el avión donde estaban estos dos funcionarios de Cabo Verde. Ahora, hoy un funcionario del aeropuerto precisamente de San Vincent ha dicho que esa aeronave no iba a esa isla del Caribe, a pesar de lo que hayan confesado los pilotos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué quedan como tantas cosas raras en estos dos casos? No sé si sí, es muy sospechoso, ¿no? Que estos eventos se hayan producido casi al mismo tiempo, ¿no? Creo que el arresto fue
poco antes de terminar el viaje de estos señores que iban a Cabo Verde. El hecho que portaba armas denota que no era para nada bueno, no había nada. Nos preguntamos en realidad qué había detrás. Creo que la pregunta del Pan Am Post es muy pertinente. Esto era para una operación de rescate de Alex Saab, para dónde iba ese avión y para qué se iban a usar las armas, de manera que genera son muchas las interrogantes que despiertan. Y los vínculos, como bien decía Orlando, son directos entre los venezolanos arrestados y Alex Saab y su socio Pulido, de manera que aquí hay gato encerrado, ¿no? Gato encerrado, así es. Emisarios, lo que sí nos queda claro es que el gobierno dice que no son, el gobierno de Cabo Verde dice que no son de ellos, pero estos son unos personajes que, digamos, podrían estar ligados a Baltasar Garzón. No sé, digo, porque salieron de Lisboa. Tampoco Son tantas... sabemos. Sí. El hecho que salieran de Lisboa también genera más preguntas. Ustedes no han podido en el Herald hablar con, no sé, con alguno de estos personajes. No hemos hecho contacto, pero esto, como tú, vamos a seguir viéndolo. Aquí hay muchas cosas que indagar, hay muchas preguntas que necesitan respuestas y vamos a estar detrás de todo esto. ¿No les llama la atención, no les llama la atención un poquito el silencio de la prensa? No, de repente no lo han dirigido. Yo estoy hablando con algunos colegas, mi colega Joshua Goodman de AP también estaba siguiendo los pasos. Él, por cierto, me había comentado que había logrado confirmar gran parte de lo que nosotros habíamos publicado. Y como tú sabes, Joshua también hace trabajo de investigación sobre el tema de Venezuela y también estaba mirando qué hay detrás de esto. Ciertamente nos gustaría saber qué vinculación tiene Baltasar Garzón con esta situación. Precisamente porque el avión sale desde allá, pero también porque sabemos que está orquestando esta operación de defensa. Y de nuevo, como bien sabemos, este régimen suele tratar de conseguir decisiones a su favor en el campo internacional a punta de maletines llenos de dinero. Con esta delación habrán abortado, delación por parte de ambos, es decir, en el periódico, unir una cosa con otra, delatar este secretismo. ¿Se habrá abortado si había una operación de rescate o habrán otras acciones andando? Yo lo que sospecho es que no hay vinculación directa entre el gobierno de Cabo Verde y esta operación. Pero sabemos lo peligroso que es un cañonazo de $1 millón o $2 millones. Yo creo que al salir esto a la luz pública se hace mucho más difícil que las fuerzas de la corrupción logren tener éxito en este tipo de operaciones, porque las autoridades de Cabo Verde deben de darse cuenta de que están siendo vigilados, de que hay gran expectativa. Tampoco sabemos cuál fue la reacción del gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos, cuando va a esperar a estos señores en el aeropuerto de Lisboa, significa que también tiene sus propias versiones y entiende que aquí está pasando algo muy extraño. No sabemos cómo reaccionó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que estaba solicitando la extradición, las diferentes agencias policiales de Estados Unidos ante esto, y creo que van a estar muy atentos y viendo muy de cerca cuál es la reacción de los funcionarios públicos en Cabo Verde. Ahora, si estos señores van a Venezuela, se sientan con Maduro, en esta reunión también entendemos que estaba no Maduro, pero también estaba Tarek El-Aissami, también estaba Jorge Rodríguez, se paga todo este dinero para este viaje. Algo estaba cuadrado, o algo se estaba cuadrando, de manera de que podemos sospechar de que pudieron haberse ya realizado conversaciones bajo la mesa en Cabo Verde, apuntando a tratar de conseguir la liberación del señor. No sabemos con quién habrían hablado. Entendemos de que esa era la intención. Se estaba ofreciendo un plan y se estaba buscando a ver qué cantidad de dinero estaba dispuesto Maduro a pagar para conseguir que se ejecutara. Orlando, ¿tienes algo que agregar Esto es un programa un poco especulando, ¿no? Digamos, uniendo rompecabezas, porque la verdad es que todo está muy extraño. ¿Algo más que agregar a lo que ha dicho Antonio María?
eso, todo es excesivamente opaco, definitivamente hay operaciones en camino. Nosotros, por ejemplo, no, yo creo que sería muy temerario decir, por eso es que nosotros alzamos una pregunta y obviamente no podemos afirmar que de esto, al menos la incautación de este arsenal, se trataba de una operación de rescate, porque nuevamente se alzan muchas preguntas, es decir, si había una operación de rescate en proceso y se compró armamento para esto, ¿por qué lo compras en Estados Unidos? ¿Sí? ¿Por qué no vas, por ejemplo, a África, a Libia, a cualquier país donde tienes un mercado negro amplísimo de venta de armas y es mucho más accesible para una operación en Cabo Verde? Es decir, ¿cuál era el propósito de hacer esto tan evidente, tan burdo? Es decir, ¿realmente está una operación montada o era algo con el propósito de desviar un poco la atención hacia este hecho y quizá frustrar lo que sea que estaba armándose en Miraflores y que tenía escala en San Vicente? Es decir, hay muchas preguntas que se alzan, pero yo creo que todo nos debe llevar a una conclusión, y es que definitivamente Alex Saab debe ser la pieza más valiosa que el régimen estaba a punto de perder en estos 20 años, y por eso estamos viendo una serie de iniciativas y operaciones para evitar que él sea extraditado a Estados Unidos. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es la noticia del día de hoy. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho que Nicolás Maduro está gestionando la compra de misiles de mediano y alto y largo alcance con Irán. Y siempre se ha dicho que Alex Saab era, digamos, la bisagra, el hombre que mantenía excelentes relaciones precisamente con Irán, negociaba la gasolina, pagaba en oro, con el oro extraído ilegalmente de Venezuela. Y además esto concuerda con una visita que hicieran 3 personajes sumamente importantes de seguridad de los Estados Unidos a Colombia. ¿Qué hay? No sé, les pregunto, periodísticamente hablando, ¿ven alguna conexión allí entre lo que sabe los Estados Unidos, lo que sabe Alex Saab, que no le conviene a Maduro, esta información que hoy lanza el presidente Duque? No sé, les pregunto como colegas, ¿cuál es el olfato que tienen allí? No sé quién quiere responder. Sí, bueno, ciertamente Alex Saab era el enlace, uno de los enlaces que tenía Maduro con Irán. Él incluso tiene un apartamento en Irán y ha jugado un papel importante en muchas de estas negociaciones que ha sostenido con Irán. Pero también lo está haciendo Tarek El-Aissami, así que no necesariamente podemos decir que, bueno, que esto tiene las huellas dactilares de Alex Saab. Es una noticia que genera mucha alarma. Como sabemos, Irán ha desarrollado esta tecnología de estos cohetes que tienen alcance, de medio alcance, no son intercontinentales, pero sí pueden viajar por cientos de kilómetros. Algunos de ellos estuvo llegando a los 1000 kilómetros, estaban desarrollando, no sé cómo está esa tecnología últimamente, y podría llegar a representar un peligro de Estados Unidos con ese tipo de misiles. Ahora, me parece que es criminal por parte de Nicolás Maduro estar buscando adquirir esta tecnología cuando los venezolanos se están muriendo de hambre y van a pasar por uno de los peores momentos con la pandemia, no solamente en el continente, a nivel mundial, pero simplemente en Venezuela no hay un sistema de salud. De manera que se esté destinando recursos a este tipo de armamento es algo que es criminal, me parece. Bueno, Orlando, tu opinión al respecto y ponemos punto final a este No Callaré, pero no te calles nada, cuéntame. Sí, mira, esto no es nuevo, es decir... Tú estás en Colombia, ¿cuáles son las reacciones en Colombia a esta información, claro, esto a este anuncio? Evidentemente, como dice Tony María Delgado, es alarmante, pero no es nuevo. Es decir, los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro por tender puentes con regímenes autoritarios orientales o medio orientales y de alguna manera tener intercambios o alianzas con el propósito de armar a Venezuela, no son nuevos. Ahora, la pregunta aquí es hacia Duque, y es una pregunta que tú me preguntas a mí, ¿cuál es la atención de la opinión pública en Venezuela con respecto a esta denuncia? Y es, presidente, ¿qué va a hacer usted? Es decir,
Probablemente Maduro esté planeando comprar unos misiles que pueden llegar a Bogotá en cuestión de segundos. ¿Qué va a hacer el presidente? Es decir, un comunicado de rechazo, otra denuncia, o por fin va a actuar dada la amenaza que significa la continuidad del régimen de Nicolás Maduro para la región y sobre todo para Colombia, ¿no? Es el principal objetivo. Y pueden llegar a Brasil también, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es un tema regional importante, ¿no? Claro, claro. Que deben encender todas las alarmas, sobre todo para que entienda más el mundo, más aún, la naturaleza real del régimen de Nicolás Maduro y de todos sus cómplices regados por Latinoamérica. Sí, sí. Es Irán, es Rusia, es China en el corazón de América. Eso debería ser intolerable. Exactamente. Bueno, me encantó conversar con los dos. Voy a estar pendiente de las notas de ambos. Creo que este tema no se acaba aquí y que hay que indagar un poco más y ojalá otros medios se unan a esta investigación para saber exactamente a qué fueron estos señores a Miraflores cuando el país está cerrado por tierra, mar y aire, y estos entraron directamente a la rampa 4 y se sentaron en Miraflores a dialogar con el señor Nicolás Maduro. Bueno, vamos a esperar. Gracias, Un abrazo a los dos, de verdad. Un placer enorme haberlos tenido. Con ustedes, amigos, sencillamente hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.